Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Bueno, pues continuamos con nuestra presentación de la sesión 6, parte 2. Hablaremos de las disoluciones y modificaciones en relación a las sociedades mercantiles. Entonces, esta sexta sesión abarcará los temas relacionados con disoluciones y modificaciones en las sociedades mercantiles, partiendo desde lo que viene siendo la disolución parcial y total, la liquidación, la fusión por absorción o creación, la escisión, el escidente y la escindida. Como empresas vamos a tener que identificar las transformaciones realizadas a las empresas también de capital y de organización, de cómo ellos atienden la cuestión de los impuestos también cambia. Posteriormente pasemos con el punto 8, que eran de los mismos puntos que anteriormente habíamos puesto dentro de la sesión, y hablaremos del ejercicio de las sociedades por acciones simplificadas. Tenemos un ejercicio dentro de la página de mi empresa. Ese ejercicio constará del desarrollo del registro y una denominación, porque sin la denominación no podremos realizar ninguna actividad de alta de alguna sociedad de por medio de en línea o incluso de manera física. Al presentarse no puede uno desarrollar el registro de una SASB o de cualquier otra empresa si no tiene uno el permiso de la denominación, el nombre en sí que uno anda buscando para la empresa. Teniendo esta denominación, puede uno continuar con el proceso de generar la empresa de manera legal. Ahora, vamos a hablar de los requisitos del trámite de la SAS en línea, que es la práctica que vamos a desarrollar, pero entraremos nada más los requisitos que nos están pidiendo para en otra sesión retomarlos. Hablaremos de los pasos para las autorizaciones de los SAS. Vamos a entrar en la página, les voy a enseñar cuáles son los pasos totales que se hacen dentro de la página y vamos a adelantarle un poco a contar con varios pasos, como es el caso del punto 9, donde primero vamos a identificar las partes de un acta constitutiva de varios giros similares a los que les pedí que desarrollaran como idea de negocio, y posteriormente ustedes, tomando varios puntos de esas mismas actas constitutivas que ustedes van a analizar, van a generar, identificar algunos objetos sociales o parte del objeto social que quieren integrar al objeto de su empresa. Entonces, ya con este preámbulo relacionado con los temas que vamos a tocar, empezamos a ver cada uno de ellos. Y aquí podemos ver el proceso de disoluciones dentro de lo que viene siendo la modificación, disoluciones y modificaciones de las sociedades mercantiles. Y nos comenta que toda agrupación cuando nace debe de prever cómo se va a liquidar de forma anticipada, cómo va a ser su fin. Y en el caso de las sociedades mercantiles no es la excepción. Los socios en sus estatutos deben de establecer los motivos por los cuales será disuelta y a la falta de ello, por disposición de la ley. Esta disolución puede ser parcial o total sin afectar su personalidad jurídica, la cual se mantiene para efectos de su liquidación. Véase, aquí nos cita que en el artículo 244 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se puede apreciar un poco más y a detalle las cosas que nos piden para esta disolución. Ahora, tenemos dos tipos de disolución, como lo comentábamos, la parcial y la total. La parcial nos indica que cada uno de los socios decide dejar de participar en la sociedad rompiendo el vínculo que lo una o en ella mediante el retiro, porque sea voluntad de todos los socios, exclusión a uno de ellos o bien por causa de muerte del socio. Aquí ya el socio, él pediría su salida, se acercaría, metería cualquier situación para decir, me salgo de la sociedad, ¿no? También puede ser, o en caso de la muerte, ¿verdad? Como lo menciona. Ahora, para la total, se da como paso previo a una extinción, destinándose toda actividad social a la liquidación de su patrimonio social. Entonces, lo que tenga como patrimonio de la sociedad tendrá que venderse y repartirse de acuerdo a cómo fueron las aportaciones. Ahora, aquí tenemos las causas de disolución y mencionan que en México las causas de disolución de una sociedad mercantil se dividen en generales y particulares. Las primeras son por motivo que afectan al grupo social y operan de manera inmediata sin necesidad de manifestarse por los socios o por la segunda autoridad, mientras que las segundas
producen efectos por la declaración de la voluntad de sus socios o de la autoridad judicial. Causas generales. Las causas generales de la disolución se encuentran establecidas en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo las siguientes. Aquí, dentro de las causas, podemos encontrar estas 5 causas que nos muestran aquí y nos pueden decir por expiración del término fijado en el contrato social. Cuando uno habla que la sociedad va a durar tantos años, si no se renueva, cuidado porque hay que liquidarla. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedarse consumado, o sea, si no se llevó a cabo la sociedad como tal o se está desviando del objeto, esto se puede hacer parte para que esta sociedad se tenga que disolver. Por cuando los socios toman de conformidad con el contrato social y con la ley, también puede ser un acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social. Por el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona, ¿sí? Ahí cuando se van quedando sin miembros, esa es otra de las situaciones. Por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Cuando se pierde el capital social, ahí también las 2/3 partes puede generarse esta liquidación. Disolución, perdón. Cabe aclarar que los socios no pueden acordar una prórroga para la duración de la sociedad, pero sí pueden pactar sobre su modificación antes de la fecha pactada. Asimismo, el artículo 6, fracción 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la escritura constitutiva o contrato social pueden consignar la disolución anticipada de la sociedad. De igual manera, si el capital de la sociedad es insuficiente, no permite el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto, como tampoco permite contar con los medios económicos para su explotación. Otra causa no mencionada específicamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles es la quiebra o el concurso mercantil. Es una obligación que los socios inscribir en el Registro Público de Comercio a fin de informar a terceros sobre su disolución. Si una vez de que se hace la disolución, pues hay que registrar también su disolución dentro del registro público. Entonces, posterior a esto, nos podemos hablar de lo que vienen siendo las causas particulares. Son aplicables exclusivamente a las sociedades en nombre colectivo, con mandita simple y por acciones, siendo reguladas por el artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto de lo contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. ¿Se fijan? Al momento de que uno de estos miembros de la sociedad no quiera ser parte de la sociedad en nombre colectivo, pues esta se disolverá. Entonces, esas son las causas de disolución, pero tenemos que ver la parte de la liquidación. Para poder hacer la liquidación, se tiene que seguir el proceso que establece el artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta consiste en percibir los créditos de la compañía, la liquidación del activo, la extinción de obligaciones contraídas según vaya venciéndose y liquidando los pasivos. Busca pues que la extinción completa de la sociedad mercantil, eso es lo que está buscando con la liquidación. Tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeuda de la sociedad y pagar lo que haya que pagar, ¿no? Vender los bienes de los socios y participar en el reparto del patrimonio social entre ellos. Entonces, repartir lo que se tenga como activo. Entonces, dentro de los procedimientos que hay que seguir para lo que viene siendo la liquidación, nos hablan de 3 procedimientos. El primero es la realización de una causa de disolución para pasar a la liquidación. Y una vez de que se formule o se establezca la liquidación, la división del patrimonio social. Entonces, este procedimiento culmina con su extinción por el ente jurídico, previa liquidación de la misma que se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación.
Una vez realizada, se cancela la inscripción del contrato social y se termina totalmente la sociedad. Entonces, aquí vemos este mapa mental, en el cual nos habla en relación a qué pasa con las sociedades mercantiles. Aquí, de cierta manera, posterior a lo que viene siendo su creación, ¿sí? A que una vez de que se constituye, se puede fusionar la empresa, ya sea por absorción, que absorba a otra empresa y se fusionen, o que nuestra empresa la absorba a otra empresa más grande, o del mismo tamaño y que se crea una nueva empresa donde se fusionan dos empresas. Ahora, la escisión, aquí sí es importante, no lo hemos visto ahorita, pero hay que identificar bien a cuál es la empresa escidente y cuál es la empresa escindida. Esto lo vamos a ver más adelante, pero son, como quien dice, el segundo proceso que puede darse dentro de una empresa ya creada. O se fusiona o se hace la escisión. Entonces, o en su caso, también puede generar una transformación. Si llega a cabo una transformación, puede tener un cambio de capital con el fin de acceder también a estímulos fiscales, pudiera ser, o el cambio de sociedad, en vez de ser sociedad anónima, que sea de sociedad de responsabilidad limitada. Estos puede haber cambios de transformación. Es cómo se organiza la empresa, que también estos no los hemos visto y los vamos a ver más a detalle. Y por otro lado, queda lo que viene siendo la disolución, que vimos de manera previa, y vemos la liquidación. Entonces, estas son transformaciones, de cierta forma. No hay liquidaciones, no hay cierres, sino se transforma en algo más grande o en la organización, o vamos a ver más adelante qué pasa con la decisión. Entonces, en relación a la fusión, este procedimiento por el cual dos o más sociedades mercantiles se unen jurídicamente en una sola, ya sea que estén previamente constituidas o se forme una nueva. Este antecedente es el desarrollo histórico de una fusión que ha transcurrido en tres etapas diferentes. El primer movimiento ocurre en Estados Unidos de la primera década del siglo pasado, cuando diversas empresas horizontales se unieron a una sola para dominar el mercado. El segundo movimiento se da en Europa en la década de los 50, en el cual diversas empresas se fusionan de forma vertical por el principio objetivo de asegurarse en materia prima. O sea, hacen la cadena de suministro. Y las primeras, las empresas que producían lo mismo, se organizaron para hacer una empresa más grande. Y el tercer movimiento se ubica en la década del neoliberalismo, de los 80s, cuando se hizo inoperante las diversificaciones de las empresas y florecieron las empresas que ofrecían varios bienes y servicios, ¿sí? Porque había empresas enormes que de cierta manera estaban inoperantemente porque había mucha diversificación de empresas y lo que trataron de hacer las empresas para sobrevivir, pues aplicar el que yo doy varios servicios o más servicios, tratar de abarcar más para tratar de que no me extinga. Entonces, estas son las situaciones que se pueden dar en la cuestión de la fusión. Y en los supuestos de la fusión, nos habla que la doctrina ha establecido que existen dos supuestos para la fusión. La integración consiste en que dos o más sociedades mercantiles integren su capital social en una nueva, y el segundo llamado incorporación hacia la referencia, a que una o más sociedades se fusionen con otra que sea la creación anterior a la fusión. Entonces, por absorción, ¿cómo se da esa fusión por absorción? Es una fusión pura, en la cual una empresa se une a otra que ya existe. Después desaparece transmitiendo todo su patrimonio a la incorporación. Por ejemplo, el Banco Serfín S.A. se unió al Banco Santander S.A. para formar Santander Serfín S.A. Por último, quedar como Santander S.A. ¿Sí? A lo mejor a ustedes no les tocó conocer el Serfín, pero es actualmente el Banco Santander. Entonces, la otra opción que tiene la fusión es por creación. Y dentro de la creación existen cuando dos o más sociedades que se han unido desaparecen
para conformar una nueva sociedad mediante la aportación de sus patrimonios. Y hablamos de que la clasificación de las fusiones, como cualquier clasificación, las fusiones se pueden atender con diversos criterios. A continuación, mencionemos cuáles son los que tienen mayor importancia en la práctica teórica. Y nos hablan de estos tres. Según el punto de vista del mercado, según la formación de asociarse. Y la clasificación, la tercera, sería según las causas de fusión. La primera nos habla que en el punto de vista mencionado, las fusiones pueden ser de tres tipos. Horizontales, porque lo que comentábamos anteriormente le conviene al mercado y entre más grande se haga la empresa y pueda tener más capacidad de producción y de venta, pues se hace más grande, pero con una que produzca algo similar a la de nosotros o el mismo producto. Son las que se dan entre dos o más empresas del mismo giro con una jerarquía del mismo nivel, quedan al mismo nivel. Verticales, es lo que habíamos dicho, ¿no? Que también se habían fusionado de forma vertical. Son las que se dan entre empresas que tienen el mismo giro, tienen niveles jerárquicos diferentes. Y por último, tenemos los conglomerados. Por ejemplo, una vertical, que pudiéramos decir, que tenía más, que se fusiona la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con la Heineken. Y esa fusión, realmente la Heineken era mucho más grande que la cervecería mexicana. Entonces ahí se fusionaron de forma vertical. Ahora, conglomerado se da entre grupos, sociedades mercantiles que no tienen relación directa en su empresa. ¿Sí? Pudiéramos decir empresas que también buscan diferentes giros, que se hacen más fuertes, como la tercera etapa que se está dando en el neoliberalismo, un Dish con Telcel y Telmex, ¿no? O sea, son empresas que se van asociando con diferentes tipos de servicios y se asocian para ofrecer más servicios. La segunda, en su forma de asociarse, este criterio es la clasificación, se desprende de formas que se pueden adoptar de la fusión mencionadas anteriormente. Así tenemos que pueden ser por integración, por las fusiones que se crean nuevas sociedades, cancelando el registro de las anteriores, y la incorporación o absorción por la que no se crea un nuevo ente, sino que una forma parte de la otra o del otro. Y la tercera nos habla que para explicar este concepto seguiremos a Joaquín Rodríguez, que nos dice, las causas por que pueden inducir la empresa a la fusión son de orden económico, cuando se intenta suprimir la concurrencia, técnicas cuando se trata de complementar las actividades de ciertas empresas, y financieras que dependen de la identidad de capitales e intereses por el último, y las legales que son resultado de la fusión efectuada por disposición de la ley. Entonces, en esos casos tendremos fusiones de empresas. Posteriormente, vemos que los efectos de la fusión, en referencia al inicio de los efectos, se tiene como regla general que se surtirá sus efectos después de 3 meses, plazo establecido por el legislador con el fin que los terceros relacionados con las sociedades ejecuten sus acciones procesales conducentes. En 3 meses hay que estar pendiente, por si se quiere liquidar una empresa, acercarnos y cobrar, ¿no? De la inscripción del registro público de comercio, ya cuando se hace el proceso y se registra, pero se establecen ciertas excepciones que son el pacto de pago para todas las deudas de la sociedad que pretenden fusionarse. Si se constituye un depósito de su importe en una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los acreedores. O sea, ahí es importante establecer a quién se le debe, cómo se le debe, si hay una prenda en garantía por un crédito, qué hacer en cierta institución de crédito, hay que estar pendientes, ¿no? Si se da cualquiera de las excepciones mencionadas, la fusión comenzará a surtir sus efectos en el momento de suscripción al registro. Sí, si no tienen el caso de los problemas económicos que se mencionan arriba. Al momento del registro, incluso el Poder Judicial Federal se da pronunciado en este sentido, en relación a que la Suprema Corte, ¿verdad? De que si ya no tienen ningún problema económico, adelante, empiezan a funcionar como tal. Ahora pasamos con la decisión y nos citan aquí a Amado Atié, que nos dice en 2002, señala que la decisión de la sociedad se da cuando una empresa decide extinguirse y divide la totalidad de sus activos al capital social en dos o más partes
que serán aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, o bien cuando sin extinguirse aporta una parte de su activo pasivo o capital social a otras empresas de nueva creación, de acuerdo al artículo 128 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el 15A del Código Federal Fiscal, ¿sí? El Código Federal Fiscal. Entonces, los tipos de decisión se pueden dar parciales y totales también. La sociedad excidente, que es la que cede, transmite parte de su activo, pasivo y capital a una o más sociedades escindidas sin que se extinga. No se extingue, nada más cede hasta activos, pasivos o capital puede pasarle a otra empresa. Total, la sociedad excidente transmite la totalidad de sus activos, pasivos y capital, y las dos o más escindidas extinguiéndose, ¿sí? O sea, son dos empresas, o sea, una cede a dos empresas, divide su capital o divide sus activos o pasivos. La decisión solo podrá acordarse por resolución de la asamblea tomada mediante quórum requerido para la modificación de su contrato social sobre las acciones o partes sociales totalmente pagadas. El acuerdo de fusión deberá protocolizarse ante notario público. Entonces, además del notario público, debe inscribirse en el registro público de comercio, además de que cada sociedad escindida deberá publicar su último balance anual en la Gaceta Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de las sociedades incidentes. La que deje de existir deberá publicar sistema establecido para la extinción de su pasivo. ¿Sí? O sea, debe establecer, si ya está establecido cómo se va a extinguir, pues debe de publicar cómo será el proceso de extinción de su pasivo. En relación al incidente, la sociedad que aporta una parte o la totalidad de su capital social o pasivos activos a la sociedad de nueva creación residente en el país, este es el incidente. Y las incididas son las sociedades de nueva creación que se reciben una parte o total del capital social, activos y pasivos en bloque de otra sociedad. Entonces ahí vemos la diferencia que decíamos. ¿Quién es el incidente? La empresa incidente y la empresa escindidas. Entonces, la transformación, vamos ahora con las transformaciones. Con respecto a las transformaciones, pues este es un fenómeno jurídico por el cual una sociedad mercantil cambia su estructura originaria por otras reconocidas por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Entonces, al momento de conservar su personalidad jurídica, Mantilla Molina, el 96, dice que el hecho de que la sociedad conserve su personalidad significa que no hay extinción de una persona y creación de otra. Los efectos de la conservación de las personalidades jurídicas de la sociedad, además del mencionado en el párrafo anterior, son las que los derechos y obligaciones de las sociedades por terceros continúen en la nueva sociedad, además de que los socios posean de la nueva sociedad derechos proporcionales a los que poseían en la anterior. Continúa la sociedad, únicamente cambia de régimen o cambia de capital. ¿Sí? El cambio de la modalidad, por ejemplo, del capital fijo a capital variable. La ley establece que la sociedad podrá transformarse de sociedades de capital variable, pero esto denota un craso error en la opinión de varios autores. Hay autores que no creen que esto deba ser así tal cual, ya que como definimos anteriormente, la transformación consiste en el cambio de estructura jurídica de una sociedad para tomar una diferente. En cambio, al hablar de capital fijo o capital variable, se hace referencia a la modalidad que adopta el capital social y no de la forma de la sociedad. Bueno, esa es una de las opiniones. Y otro de los cambios pudiera ser también que pasara de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada. Y ha habido varios cambios de esa índole en empresas grandes e importantes, incluso de transformación o de exportación. Entonces, aquí terminaremos con nuestro capítulo de transformaciones y pasaremos a lo que viene siendo la parte 8 de sociedades de acciones simplificadas. En el ejercicio de mi empresa, dentro de la página de gobierno,
que nos va a permitir desarrollar la actividad mencionada y checaremos lo que viene siendo los datos relacionados con lo necesario para abrir la empresa. Gracias.